Hola, en este video vamos a hablar sobre los decibeles, que es una técnica para expresar valores o muy grandes o muy pequeños y lo vamos a orientar principalmente al mundo de la ingeniería en telecomunicaciones. ¿Por qué usar decibeles? Eh, Supongamos que vamos a tener un sistema, por ejemplo, no sé, un sistema satelital y en este sistema satelital, digamos, está transmitiendo una estación acá en tierra y la pérdida de trayectoria que puede haber entre el satélite y la estación en tierra pues puede ser muy alta. ¿Esto que lleva? A que el nivel de señal aquí sea, el nivel de señal acá sea realmente muy pequeño. O sea, un nivel de señal del orden de los, por ejemplo, del orden de los 0.000 vatio, por ejemplo. Eso es manejar este tipo de valores en escala, por ejemplo, diminuta o valores muy pequeños, pues puede complicar, digamos, su aplicación en el día a día. Lo mismo puede suceder en otro tipo de escenarios donde tengamos un transmisor determinado y a partir de ese transmisor, por ejemplo, amplifiquemos la señal y elevemos en gran medida, digamos, ese valor de señal y obtengamos un valor muy alto. Entonces, así como podemos tener señales o expresiones que sean muy pequeñas, por el contrario, podemos tener también valores que sean muy grandes y para simplificar el uso rutinario de estos valores, pues podemos llevarlos hacia otra escala. ¿Y esa escala cuál sería? Pues podríamos utilizar una escala logarítmica. Si utilizamos una escala logarítmica, pues eso nos va a ayudar, como lo vamos a ver a continuación, a que la expresión de este tipo de valores, muy grandes o muy pequeños, se pueda hacer un poco de manera más sencilla. Esa es como la principal razón, pero una razón adicional, digamos que si nos vamos a una escala logarítmica, lo que antes hacíamos en la escala lineal como multiplicaciones, o divisiones, en la escala logarítmica lo vamos a poder hacer como sumas o restas de acuerdo a las características o las propiedades de los logaritmos. Entonces, ese digamos es como el contexto general y vamos a ver en qué se fundamenta este tipo de expresiones. Entonces, empecemos con definiendo pues particularmente qué es un dB. Y cuando hablamos de un decibel, lo que nos tenemos que imaginar es que se va a realizar una relación. ¿Y una relación entre qué? Entre dos valores. Yo voy a comparar un valor contra otro por medio de una expresión que ya vamos a ver. Y cuando yo relaciono dos valores, por ejemplo aquí tengo un valor 1 con un valor 2, pues resulta que si hago esa relación, pues esto me puede dar mayor a 1. Bueno, el caso central sería que sean iguales, que sea igual a 1, o me puede dar menor a 1. Es decir, que uno sea más grande que el otro o que sea más pequeño, digamos, que el segundo valor. Esa, digamos, es lo primero, digamos, que debemos tener en contexto. Y luego de esto, pues vamos a tomar esa relación, pero lo vamos a llevar, esa relación que tenemos acá, la vamos a llevar a una escala logarítmica, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, si yo quiero expresar esa relación en dBs, lo que vamos a tener es esos dos valores, los voy a poner aquí como P por el momento, P1 y P2. Vamos a tomar esa relación de esos dos valores, pero los vamos a tener en escala logarítmica, es decir, vamos a calcular el logaritmo de esa relación. Y si vemos acá la expresión, esto es deci, o sea que sería como la décima parte, o que está relacionado, digamos, con un término o un coeficiente de 10. Entonces la expresión para calcular esos decibeles la vamos a tomar como 10 logaritmo de un valor P1 sobre un valor P2. Ese P, ¿por qué lo puse? Porque esta es la relación de decibeles cuando estamos hablando de valores de potencia, que es lo que nos interesa. Realmente cuando hablamos de los niveles de señal en telecomunicaciones, normalmente hablamos de valores de potencia. Entonces, si calculamos esa relación, pues la veríamos
de esa forma. Entonces, ¿en qué nos quedaría, en qué quedarían estos dos valores? Pues lo que vamos a tener acá es probablemente estos valores de potencia, pues los podemos expresar en vatios, milivatios o cualquier prefijo que tengamos, al igual pues que el primer valor. Entonces, si tomamos esa relación o si calculamos esa relación, pues nos va a dar, en este caso, si lo ponemos de esta forma, pues al calcular esa relación, pues lo mismo acá tenemos que lo que antes nos daba mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, pues acá lo vamos a tener como positivo, 0 o negativo. ¿Qué pasa si esa relación, si yo tenía la relación con el primer valor más, más grande, de mayor magnitud que el denominador, que el segundo? Pues ahí tenemos que, tendríamos o estaríamos viendo, digamos, un efecto de ganancia. Por ejemplo, si yo calculo la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada de un sistema, pues vamos a tener que hay un efecto de amplificación, es decir, que se produce una ganancia. Si sucede lo contrario, si P1 es menor que P2, pues la relación antes nos daba menor a 1. Lo que va a suceder ahorita es que si calculamos el logaritmo, pues ese valor va a ser negativo. Entonces, lo mismo acá, si tenemos una expresión en dB que nos da positiva, pues podemos relacionar o asociar a que esto nos está hablando de una ganancia o de una pérdida, o mejor, una atenuación. Lo podemos ver de esa forma. Y si nos da un 0, pues quiere decir que los dos valores son iguales. Para entender un poco más esto, pues recordemos qué significa el logaritmo de un número. El logaritmo de un número, normalmente podemos tener logaritmos en una base determinada, porque los logaritmos están asociados a una potenciación, pero supongamos que cuando escribimos normalmente log, estamos hablando del logaritmo en base 10, pero supongamos que vamos a calcular, por ejemplo, el logaritmo de 10, el logaritmo de 100 y, por ejemplo, el logaritmo de 1000. Cuando calculamos el logaritmo en base 10 es preguntarnos a cuánto debo elevar la base, que es 10, a cuánto debo elevar 10 para que me dé ese valor que tengamos ahí. Entonces, el primer caso, ¿a cuánto debo elevar 10 para que me dé 10? Pues sería, lo tengo que elevar a la 1. Si sacamos el logaritmo de 100, pues ¿a cuánto tengo que elevar 10? Sería 2. Y si tengo que calcular el logaritmo de 1000, pues sería 3. Entonces, cuando hacemos esa relación, pues lo que nos tenemos que imaginar es que, o lo que quiero ilustrar mejor acá es que una expresión que acá, por ejemplo, estamos manejando entre 10 y 1000, o sea, un rango muy alto, lo reduje acá a un rango, perdón, muy pequeño entre 1 y 3. Entonces, de esa forma, al utilizar una escala logarítmica, ese rango de valores muy amplio lo puedo reducir a un rango de valores muy pequeño y esto para poner un poco en contexto esa primera definición que dábamos anteriormente. Entonces, por ahora, importante, vamos a calcular la relación entre dos valores, lo vamos a hacer en escala logarítmica y ese logaritmo pues lo vamos a, o la expresión digamos en sí, va multiplicada por 10. ¿Qué nos podemos encontrar? Estamos hablando hace un momento de potencia, pero ¿qué nos podemos encontrar? Que también en algunos casos podemos tener señales expresadas, por ejemplo, en corriente o en voltaje, particular en voltaje. Pues si tomamos la expresión que veíamos hace un momento de la relación entre dos potencias, pues podríamos utilizar, digamos, lo que conocemos en general de circuitos eléctricos, básicamente que si lo tomamos en unidades de voltaje, pues que un voltaje es, por ejemplo, igual a P cuadrado sobre la impedancia que tengamos. Si lo hacemos en un circuito lineal solamente resistivo, pues miremoslo como P cuadrado sobre R. De tal forma que si yo llevo esta expresión a voltaje, la primera expresión de voltaje, y quiero calcular esa relación, lo podemos poner como 10 logaritmo de la potencia 1, que sería el voltaje 1, al cuadrado sobre la impedancia o sobre la resistencia, dejémoslo de manera simple, sobre un voltaje 2 al cuadrado calculado sobre esa misma
resistencia o esa misma impedancia si lo generalizamos, de tal forma que eso nos quedaría que la expresión logarítmica de la relación de voltaje sería 10 logaritmo de el voltaje 1 sobre el voltaje 2 al cuadrado. Y dentro de las propiedades de los logaritmos, esta potencia lo podemos eh, multiplicar por el coeficiente de tal forma que vamos a tener que es 20 logaritmo del voltaje 1 sobre el voltaje 2. Entonces, cuando hablamos de esta relación, pero ya a nivel de voltaje, algo similar sucedería con la corriente si lo hiciéramos, pues nos va a quedar es 20 logaritmo sobre, 20 logaritmo de la relación de los dos voltajes. Eso para tener en contexto, pues digamos, la aplicación ya sobre niveles de voltaje en las señales. Entonces, ¿eso que cambia? Pues hay una relación de 1 a 2, hay una relación, digamos que en un caso, digamos que es una relación similar, solamente que uno va multiplicado por 10, el otro va multiplicado por 20, entonces digamos un poco para que tengamos en cuenta ese contexto a la hora de interpretar, más que aplicar acá ecuaciones y demás, lo más importante es aprender a interpretar, pues digamos, niveles expresados en dBs, niveles de señales en telecomunicaciones expresados en dBs. A nivel de conversión, pues si seguimos, por ejemplo, a nivel de potencia y ponemos unos ejemplos pues, que sean rápidos de calcular, pues podemos decir qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un nivel de potencia determinado y otro nivel, un segundo nivel de potencia. Antes de esto, olvidé comentar que podemos tener, digamos, o podemos utilizar esta misma relación de dBs, pero tomando como referencia un determinado valor. Entonces, si estamos en potencia y hablamos de 10 logaritmo potencia 1 sobre una potencia 2, pues resulta que ese denominador o esa segunda potencia podemos utilizar un valor de referencia determinado. Uno muy típico en telecomunicaciones es calcular la relación de ese nivel de potencia contra un milivatio. Si calculamos ese nivel de esa relación con respecto a un milivatio, pues vamos a hablar ya no vamos a hablar en general de dBs, dBs me relaciona dos valores, sino que acá estamos relacionando es un valor contra un valor 1 contra un valor de referencia específico, que en este caso es un milivatio, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de dBms. Entonces, cuando yo hablo de dBms, es que estoy hablando de un nivel de potencia calculado o una relación mejor de una potencia calculado contra un valor que ya conozco, un valor de referencia que es un milivatio. Entonces, de esa forma, digamos que lo podemos tener. Si aplicamos esta relación, pues yo podría estar convirtiendo, por ejemplo, de un nivel de potencia en vatios hacia un nivel de potencia en dBms. Esto se puede generar, o esto sí, digamos que se aplica, no es la única que tenemos. Por ejemplo, yo puedo hablar de dB vatios y sería tener algo similar, calcular esa relación con respecto a un nivel de potencia de un vatio, y algo similar o digamos aspectos similares lo vamos a poder aplicar en voltaje, por ejemplo, o en otros escenarios. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que vamos a poder convertir entre niveles de potencia a niveles de dBms, por ejemplo, o de dB vatios, o dB microvatios, por ejemplo, si lo hiciéramos de esa forma, entre otros. Podemos realizar esos procesos de conversión. Tomemos un ejemplo acá, supongamos, tomemos un par de ejemplos sencillos, supongamos que queremos convertir 100 milivatios, los queremos convertir a dBms. Entonces vamos a calcular o a utilizar la expresión anterior, dBms 10 logaritmo de esos 100 milivatios con respecto a un milivatio. Entonces esto nos va a quedar como 10 logaritmo de 100. Veíamos anteriormente que el logaritmo de 100 es 2. Por lo tanto, esto es igual a 20 dBms. ¿Qué pasaría si lo quisiéramos hacer al contrario? Entonces, tomemos este mismo ejemplo, pero ahora queremos convertir 20 dBms hacia milivatios o hacia vatios, si lo
si lo generalizamos hacia esa unidad de medida. Entonces, en este caso, lo mismo, vamos a escribir la expresión 20 dBm es igual a 10 logaritmo de la potencia que quiero calcular, pongámoslo como potencia X, sobre 1 milivatio. Entonces, en este caso, podemos pasar el 10 que está en la parte derecha a dividir, por lo tanto, acá nos va a quedar 2 es igual a logaritmo de potencia X sobre 1 milivatio. Para operar ese logaritmo, pues podemos utilizar la operación contraria, que sería tomar una potencia 10 a la expresión que tengamos, entonces la parte izquierda sería 10 a la 2, acá sería 10 a la logaritmo de potencia X sobre 1 milivatio, y ese 10 elevado a la logaritmo, lo que digamos equivale al exponente, ¿no? Equivale a la parte central, digamos, que tenemos entre paréntesis. Entonces eso sería potencia X sobre 1 milivatio es igual a 10 a la 2. Por lo tanto, si despejamos Px acá, nos va a quedar que Px es igual a 100 milivatios, que pues es el valor que teníamos inicialmente, ¿no? O sea, aquí hicimos la conversión en dos sentidos. 100 milivatios es igual a 20 dBm, aquí cometí un error, me faltó la M, 20 dBm, 20 dBm es igual a 100 milivatios. Entonces, operando en un sentido o en el otro, podemos hacer la conversión entre dBm a milivatios o a vatios, en general a la escala lineal, escala logarítmica a escala lineal, pues operando de esta forma la expresión que tengamos. Aspectos, digamos, importantes también que podemos tener acá, pues veíamos que, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos, vamos a tomar la relación, por ejemplo, 0 dBm, 0 dBm en este caso, si hacemos, digamos, todo el proceso, pues lo que nos va a entregar acá es que es 1 milivatio, tomemos por ejemplo 10 dBm, si se aplica la expresión, pues esto va a ser igual a 10 milivatios. Hay una, digamos, relación bastante común en telecomunicaciones, que es los puntos de media potencia. Ya a continuación los voy a comentar, pero pues tal vez como, digamos que sigamos acá, 10 dBm, en este caso sería, como ya lo vimos, perdón, 100 dBm, perdón, no, 20 dBm, pongámoslo acá, 20 dBm como lo veíamos, pues es 100 milivatios, y aquí podríamos, pues digamos, tal vez seguir como en esa relación lineal, 30 dBm sería igual a 1 vatio, a 1000 milivatios. Entonces, tal vez se puede comprobar esto, pues para, digamos, complementar un poco lo que tenemos acá. Eso en cuestiones de potencia. Si articulamos dBs con dBm, pues podemos ver, por ejemplo, que yo puedo tener acá un transmisor, vamos a tener aquí un amplificador, y la ganancia de este amplificador la podemos dar, por ejemplo, en escala lineal o en escala logarítmica. Por ejemplo, si yo tengo una relación aquí de una ganancia de 10, hago la conversión 10 logaritmo de 10, pues eso es igual a 10 dBs. Y lo que involucra, si lo vemos en escala lineal, si yo tengo, por ejemplo, que esta señal de entrada, por ejemplo, aquí vale 2, en escala lineal, pues es multiplicarlo por 10, por lo tanto aquí tendría una relación de 20. Si lo vemos en escala logarítmica, supongamos que aquí, o pongamos mejor la señal de entrada como 1, con una relación de ganancia de 10, en escala lineal es multiplicar 1 por 10, o si lo hacemos en escala logarítmica, supongamos que esto era 1 dBm, perdón,
1 milivatio en escala logarítmica con una ganancia de 10, pues voy a tener 10 milivatios a la salida. Si lo miráramos en escala logarítmica, pues esto equivaldría a 0 dBm. Y como decía inicialmente, si yo trabajo en escala lineal, pues involucra realizar multiplicaciones o divisiones para ganancias o atenuaciones. Cuando nos vamos a la escala logarítmica, lo que vamos a involucrar son sumas para ganancias o restas para atenuaciones. Aquí tenemos el ejemplo de un amplificador. Si la señal de entrada era 0 dB, tenemos una ganancia de 10 dB, pues vamos a operar eso a través de una suma, por lo tanto, aquí nos van a quedar 10 dBm, pues un poco, digamos, relacionando, por ejemplo, lo que teníamos acá, que 10 dBm es igual a 10 milivatios, aquí tendríamos pues dos valores que son iguales. De esa forma, pues podemos aplicar, digamos, este tipo de reglas hacia cualquier, digamos, este es un ejemplo básico, pero digamos a la operación de cualquier tipo de señal y su operación respectiva dentro de un circuito, dentro de un proceso, un sistema determinado, pues lo podríamos hacer también. Hay una relación, digamos, como normalmente utilizada en comunicaciones, que involucra qué pasa cuando tenemos en escala lineal, y mirámoslo aquí en escala logarítmica, cuando tenemos, digamos, una ganancia de 2 en escala lineal, o sea, que sería que mi señal se vaya al doble, o lo contrario, que mi señal se atenúa a la mitad, es decir, una ganancia de 0.5 o una atenuación de, digamos, a la mitad de un medio. ¿Qué pasa en escala logarítmica? Lo mismo si aplicamos la relación que acabamos de ver, ese 2 va a equivaler aquí a 3 dB, o sea que una ganancia de 2 o duplicar una señal involucra una ganancia de 3 dB en escala logarítmica, y lo contrario sería esa atenuación a la mitad que hablamos de menos 3 dB. De hecho, cuando se presenta esa atenuación de menos 3 dB, pues normalmente en comunicaciones hablamos de los puntos de media potencia, que son los casos en los cuales la potencia de un determinado sistema pues se reduce a la mitad. ¿Qué aplicaciones, digamos, o en qué contextos se puede aplicar esto? Pues realmente se puede aplicar a cualquier sistema, a cualquier área del conocimiento que utilice valores. Algunas típicas, por ejemplo, en comunicaciones. En comunicaciones podemos, por ejemplo, hablar de la relación señal a ruido, que digamos cuál es el nivel de, cómo puedo comparar el nivel de mi señal con respecto al ruido que tenga mi sistema. Eso lo puedo calcular, o normalmente lo puedo calcular en dBs. Por ejemplo, también puedo utilizarlo para ganancias de antenas. Por ejemplo, una muy utilizada es dBIS, que es la ganancia de una antena directiva con respecto a una ganancia isotrópica. ¿Qué otros? Acá podemos hablar también, por ejemplo, de relaciones portadora-interferencia, por ejemplo, comunicaciones celulares. ¿Cuál es el nivel de la portadora o de mi señal con respecto a lo que me están interfiriendo otro tipo de sistemas? Y pues así digamos que pueden haber, pues eventualmente digamos que hay muchas. En otras áreas podemos hablar, por ejemplo, de la intensidad del sonido, y normalmente, digamos, esta es como la más conocida, pero realmente esos dBs que hablamos en sonido, pues están calculados con respecto a un nivel de presión de 20 micropascales. Entonces realmente esos dBs que hablamos ahí son relativos con respecto a un nivel de referencia, así como hablamos en comunicaciones de 1 milivatio, por ejemplo, cuando trabajamos con dBms, acá también está relacionado con un determinado valor. Y acá vuelvo a realizar unos puntos suspensivos porque, como comentaba antes, como estamos relacionando dos valores, pues lo podríamos llevar hacia cualquier, digamos, otra aplicación.
Con esto finalizamos el video, es solamente pues digamos una explicación corta, pero pues la idea es a partir digamos de lo que se comenta acá, pues invitarlos a que consulten recursos adicionales, a que tal vez comenten también el video, lo compartan o se suscriban al canal para en un futuro pues conocer nuevo material o nuevo contenido que se genere a partir del trabajo que se está realizando. Hasta un siguiente video.